Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? A todo ritmo arrancaste. ¿Viste? Con Sí, todo. Me visualicé hoy a la pistoletazo mañana. Y con todo. Me visualicé hoy a la mañana. ¿Sabes de qué me acordaba, Damián? Del chiste ese cuando arrancamos con el maratón, sobre todo, ¿no? Ya con el running. El maratón vino después, como corresponde. Kilómetro a kilómetro, ir sumando hasta que va llegando a eso. Y creo que el Indio Cortines lo decía. Eran dos frases y que tiene que ver con esto de lo que vamos a charlar hoy. Una es: maratón es 60% cabeza y 40% mental. y la otra era: el día de la carrera vas a buscar la medalla. A buscar la medalla. Lo único que vas a hacer es a buscar la medalla, que, a ver, tiene que convivir con la otra frase. ¿Por qué? Porque si vos te quedás con solo la cabeza y te quedás sin entrenamiento, por más cabeza no que tenga, no vas a correr. Y entonces, si se supone que te entrenaste como corresponde, lo que tenés que hacer ese día de los 42 kilómetros es correr los 42 kilómetros y retirar la medalla. Solo eso, pasa por ahí. ¿Habrá pasado eso hace 2-3 domingos con el Maratón de Buenos Aires con Chiara Mainetti? Y seguramente algo de eso hay y mucho de entrenamiento. Y tenemos un fondo largo muy especial hoy. Y justamente quien lo disparó fue ella. Pero antes vamos a presentar, como presentamos siempre normalmente, nuestros fondos largos. El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace, y de eso se habla en los fondos largos, de correr. Normalmente, ahora lo que hacíamos era leer algo de las redes sociales de quien nos acompaña en el fondo largo. Pero como este fondo largo fue disparado de una manera muy particular, preferimos presentarlo así. Voy a contar algo que no le conté ni a mi entrenador, ni a mi pareja, ni no lo sabe nadie. Esta carrera la trabajé diferente. Busqué ayuda, busqué un entrenador mental, porque venía como desenfocada, tenía esto por delante, el campeonato sudamericano. Es como que no me podía subir, no se me encendía esa chispa que tenía antes. Y estando en Cachi, era como que me preocupaba más pagar una cuenta que estar ahí enfocada en el entrenamiento, en que me salga bien el entrenamiento. Un amigo me había hablado de que él estaba haciendo terapia mental, como un coach. Me ayudó a ver cosas, enfocarme en la respiración, en visualizaciones. Todos los días te dedicás 5 o 10 minutos a hacer ese trabajo y como te imaginás vos, cómo te levantás ese día, lo que desayunás, no sé, te pones un perfume, lo que sea, hasta que llegás a la carrera, saludás. Te imaginas la gente que querés que esté, y eso es como que me ayudó a conectar nuevamente con ese deseo de correr que lo había totalmente perdido. Bueno, entonces al conectar es como que me lo tomé bastante diferente, empecé como a disfrutar más, me sentía la verdad que muy confiada en la línea de largada. Fueron pasando los kilómetros y ya al estar en la punta adelante y que las sensaciones iban muy bien, ya después de arriba del 30 sabes que es aguantar nada más. ¿Viste cuando escuchás algo y decís, esto tiene un impacto, esto tiene contenido, esto tiene una historia detrás? Y respetamos tanto ese tipo de disciplinas y ese tipo de sensaciones. Aparte, Chiara abrió su corazón, no digo que no se lo había contado absolutamente a nadie, que ni vos ni yo, Damián, nos animamos a preguntar quién era. Sí. Y solo cuando lo asimilamos... Sí. Fue el mensaje. El mensaje. ¿Quién es? ¿Con quién? Y nos dio el nombre y está aquí. A ver, @Mauro Adrián Núñez, sin ñ, pero Mauro Adrián Núñez está con nosotros. Mauro, bienvenido. Gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecido de compartir acá con ustedes, Dan y Dami. La verdad es un placer, de verdad. Y sobre todo siempre digo, poder compartir algo que uno ama y le apasiona, la verdad que tiene un valor agregado. Así que doble gusto. Voy a ponerte en un lugar distinto, porque vos normalmente estás en el otro lado. Pero
¿Qué sentiste cuando escuchaste a Kiara revelar eso y contar eso? Creo que me encantó escucharla desde ese lugar tan generoso, ¿no? Con esa simplicidad y también compartiendo algo que por ahí puede ser para muchos incómodo, movilizante, ¿sí? Y a veces uno le cuesta mostrar esa parte vulnerable y realmente decir, che, busqué ayuda, hice equipo, ¿sí? En este momento, en esta situación que estaba pasando, creo que habla mucho de lo profesional que es ella, ¿no? Entonces, más que nada, lo que sentí fue qué bueno que lo pueda compartir para que otros también lo escuchen y que también se den ese permiso, ¿sí? Uh-huh. Y después vemos el cómo, la manera, si es desde este espacio de entrenamiento mental, si es simplemente hablarlo con alguna persona cercana, de confianza, pero poder pedir ayuda creo que hoy en día nos pasa a todos que nos cuesta, ¿no? Entonces me pareció muy valioso sobre todo. ¿En qué momento te enteraste del resultado de Kiara y cómo te enteraste? Me enteré el mismo domingo. Ella también compartió justamente en sus redes. Ahí ni bien lo vi, le escribí. Estaba feliz por ella, por el resultado, por lo que veníamos trabajando también. Yo hace poco que la conozco a Kiari. Arrancamos justo en esta previa de lo que fue este maratón. Y bueno, el gran desafío era poder llegar de esa manera donde le haga más sentido, donde le pueda dar mayor propósito a su entrenamiento y sobre todo aprovechar para hacer esa diferencia que a veces cuando uno está tan acostumbrado a competir en el alto rendimiento de esta forma, a veces lo esencial como que queda en segundo plano, ¿no? Entonces estuvo buenísimo porque estuve ahí atento un poco a lo que fue y después, bueno, hablamos, relevamos todo, así que fue impresionante. Hubo una especie de reseteo, porque Kiara te pidió ayuda cuando estaba enfocada, ya estaba en el proyecto en Cachi, por lo que contó acá en la charla. ¿Cómo fue ese reseteo, esa reconfiguración para que ella recuperara las ganas y básicamente su esencia como corredora? Bien, a ver, algo con esto que traes de mí, y esto siempre digo, ¿no? No hay una fórmula mágica, ¿no? Que diga, che, este método, esta manera te va a servir, ¿sí? Siempre se generan espacios donde la persona trae algo y se lleva lo que trae, ¿sí? Si vos traes de alguna manera tal desafío, tal situación y te das el permiso para trabajarlo, seguramente te vas a llevar muchísimo. Yo siempre digo, no tiene que ver tanto con mi trabajo en sí, sino con lo que se genera en el espacio. Y eso también es confiar en los procesos, confiar en lo que necesita la persona. Y si tuviera que ir un poquito más a fondo con esto que traes, yo creo que a veces es decir, bueno, estamos en esta etapa, ¿sí? Donde ella estaba en su preparación, estaba en Cachi, ahí haciendo su preparatoria, haciendo la diferencia también allá. Y este proceso ya lo vivió muchísimas veces en su carrera deportiva. Entonces no es la primera vez que lo está viviendo. Entonces, un poco pensando en esto es, bueno, ¿cómo hago para, y ella misma, cómo hago para volver a conectarme con eso que realmente va a hacer la diferencia y que me pueda conectar con lo esencial que es correr, que es disfrutar, que es valorar de lo que estoy haciendo ahora? A veces de conectarme con esa parte más emocional que a veces uno por costumbre, en automático, nos pasa a todos, que hacemos las cosas en automático y perdemos un poco ese valor agregado que tenemos para darle a todo. Entonces, a veces es volver a conectarme con lo que yo ya tenía, con lo que yo ya venía haciendo de ¿Pero chica. ¿Qué hicieron para que eso sucediera? Y un poco lo que hicimos fue primero trabajar en la mentalidad, bajar a tierra cuáles eran los distractores que tenía. Los distractores son esos pensamientos que hacen que, che, y no sé si voy a llegar bien, no sé si voy a llegar de esa manera. Siento que hoy estoy con muchísimas cosas en mi cabeza, pensando en cosas que no me están sumando en mi entrenamiento, que me están distrayendo, que me bajan la energía también a la hora de entrenar. Entonces, primero identificar qué es lo que me está pasando en mi mente, cuáles son esos pensamientos más recurrentes que tengo para poder desarmarlos, tanto sea desde poder tener una mirada distinta, un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad acerca de eso, ¿sí? Que no sabe, uno dice, che, que es sencillo, pero
es un proceso, Sí. ¿sí? Como todo digo, esto es un proceso. Después de identificar eso, decir, bueno, ¿cuáles son las emociones que también me trae esta situación? ¿Sí? Como para poder identificarlas y ella también que sea consciente de eso. Y después también entender de poder traerle herramientas. Por ejemplo, algo que trabajamos mucho es la respiración, de bajar el nivel de pensamiento para que ella pueda estar más enfocada en lo que estaba haciendo. Poder bajar el nivel de interferencias para oxigenar un poco la mente y que no suba los niveles de ansiedad, para que pueda estar más presente en lo que está haciendo. Digo, arrancamos con diferentes recursos, ¿sí? Herramientas que le fui trayendo y como siempre digo, lo que te sirve lo tomas y lo que no, Claro. veamos otra cosa, porque hay un montón de estrategias para trabajar con la mentalidad. Claro. Otra de las estrategias que usamos fue la visualización, como para arrancar un poco a bajar no solamente el nivel de pensamiento, sino empezar a pensar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la cabeza, cuando estás en esas etapas de preparación, te va a traer un montón de cosas. La cabeza va a querer pensar un montón en la competencia. Entonces, el gran desafío es pensar lo menos posible. Y si querés pensar, que sea de una manera ecológica y que te dé bienestar, sobre todo. Sí. Se trabaja sobre lo negativo para quitarlo y se trabaja al mismo tiempo sobre lo positivo para potenciarlo. O se trabaja básicamente sobre lo primero, Ujú. las barreras. Bien, está buenísimo también la pregunta que van haciendo. Me parece clave porque lo negativo a veces necesitamos transformarlo, ¿no? Cambiar la mirada, cambiar la perspectiva, ¿sí? Cambiar a veces, reemplazar por un pensamiento por otro. La mentalidad siempre va a traer pensamientos negativos. Uno dice, che, estoy 100% positivo. No es real. O sea, la mente siempre va a querer cuidarte. Eso de alguna manera trabaja así, ¿sí? En esencia, lo que es la mente. Y siempre va a querer traerte esos escenarios. Entonces, a veces es desarmarlos, decir, bueno, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué es lo que te trae? Siempre te está invitando a algo, los pensamientos y las emociones. Ahora, con eso podemos obviamente cambiarlo por otros pensamientos que sean más ecológicos, que yo pueda decir, che, verlo de esta manera me va a hacer mucho mejor, me voy a bajar el nivel de presión que tengo, ¿sí? Que no me genere esa incomodidad. Y por otro lado, poner la energía en lo que quiero. O sea, poner el foco en lo importante para mí, que es justamente enfocarme en esto que me hace bien. Es decir, bueno, ¿qué quiero? Porque la mente te va a traer lo que no querés. Y el gran desafío, ¿sí? Es poner foco en lo que sí quiero. ¿Qué es lo que quiero? Y quiero hacer esta carrera de esta manera, quiero llegar a bajar el tiempo, quiero disfrutarla, vivirlo de esta manera. Y esto tiene toda una explicación. Digo, tenemos en la mente tenemos, y lo que es el cerebro, tenemos un filtro, ¿sí? Que se llama SARA, que un poquito traigo la teoría, que se llama Sistema de Activación Reticular Ascendente, que es lo que hace es poner la atención en algo, es como el Google, cuando buscas algo te empiezan a salir un montón de cosas que ya buscaste. O ejemplo, ¿no? Te compras un auto y lo empezás a ver en todos lados, se empiezan a romper esas cegueras cognitivas que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezás a trabajar en eso, ¿qué hace el cerebro y la mente? Empieza a poner atención en lo que querés. Y lo habrán escuchado. Che, en vez de enfocarte en el problema, enfócate en la solución. Sí, suena fácil decirlo, ¿eh? Claro. Pero para eso tuve que identificar qué es lo que no quiero, para poder modificarlo. Surge una palabra que es muy del psicoanálisis, el deseo. No la dijimos, pero me parece que tiene que ver con conectarse con el deseo de ganar, el deseo de conseguir un buen laburo, lo que sea. En este caso estamos hablando de deporte. ¿Cómo se potencia y cómo se puede trabajar para que ese deseo llegue a vos? Porque no es mágico, obviamente, no hay magia en todo esto. Sí. Lo de Chiara es talento, disciplina, trabajo, constancia y foco. Sí, creo que el deseo y a veces uno lo llama también motivación, ¿sí? Motivos para la acción, ¿no? Buscar como esas, eso que me prenda la llama, ¿sí? Que me encienda, porque a veces el deseo queda en un segundo plano. A veces aparecen las exigencias, aparecen las presiones que están por encima del deseo. Tengo que, claro. Y es, o sea, esto no me está movilizando, esto no me está generando ese entusiasmo que necesito para prepararme, para pasar este proceso de tanto esfuerzo, pues lleva muchísimo esfuerzo, justamente prepararte en el alto rendimiento de esta manera.
y cuando perdés el deseo, perdés esa llama, hay una parte de la mentalidad que no está funcionando bien. Hay como una parte de ceguera que no se puede optimizar la energía. Es decir, si yo tengo el deseo, y por eso me gusta preguntar a veces cuando arranco con un cliente, ¿cuál es tu propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de por qué corres? ¿Para qué corres? Porque cuando vos empezás a encontrar ese sentido y propósito a lo que vas a hacer, seguramente no va a ser solamente un simple maratón. Vas a correr para superar algo, para conectarte con esas fibras más íntimas que uno tiene cuando supera un montón de situaciones de la vida o desafíos. Entonces te metes en un lugar donde hay un nivel de energía que estás aprovechando, usando a tu favor desde la mentalidad para decir, che, lo voy a pensar de esta manera y esto me desafía. Esto me entusiasma y me da ganas de superarme. Estamos charlando con Mauro Adrián Núñez y acabás, Mauro, de darme pie, porque tu presentación es como entrenador mental de alto rendimiento. Recién abrí acá nuestro propio programa, lo estoy viendo acá, y porque pensaba, digo, nuestra audiencia son corredores de alto rendimiento, tenemos esa fortuna de que los corredores nos escuchan, pero también corredores aficionados. Escribe Champi, por ejemplo, compañero del Miguel Steam, dice, es espectacular hablar de este tema. ¿Y qué es lo que me dispara? Vos te presentás como entrenador mental de alto rendimiento, pero Champi, por ejemplo, que es un atleta, un corredor aficionado con pretensiones de mejorar su tiempo cada vez. ¿Vale la pena trabajar, entrenar la mente también para un corredor aficionado? Que justamente, como vos decías, a veces las motivaciones para correr son muchas. Se arranca muchas veces para bajar de peso. Claro, creo que, y un poco pensando, sacando mi trabajo, ¿no?, en sí, y lo traigo de lo personal y lo que me ha servido a mí ya de por sí cuando estuve en el deporte de alto rendimiento, creo que siempre vale la pena trabajar en la mentalidad y en cómo uno se siente, porque no solamente estamos trabajando para bajar los tiempos, para llegar a esos objetivos o a esa meta de un lugar distinto, porque realmente podés vivirlo de una manera diferente a la hora de disfrutarlo, aprovechar y realmente valorar los procesos y los trabajos que venís haciendo, ¿sí? Porque a veces no se valoran, o uno mismo no lo valora. Entonces creo que siempre vale la pena porque estás linkeando el deporte, estás linkeando tu vida personal, estás linkeando de alguna manera lo que te pasa en el día a día, y creo que eso es el valor diferencial que uno puede hacer cuando uno se presta o se desafía a estos procesos, porque realmente no solamente está mejorando como deportista, está mejorando lo personal y esto lo aplicás a tu vida, a tus vínculos, a tu manera de pensar, a tu manera de elegir tu estilo de vida o tu filosofía. Entonces creo que es un valor agregado y que te lo llevas más que también para el deporte, para la cancha, para la pista, te lo llevas para tu vida, y eso es un valor diferencial, creo. Pienso el cambio cultural que ha habido en los últimos años. Después de los Juegos de Río, en 2017 fue el Mundial de Londres, si la mente no me falla, y a una nota, Dani, no sé si te acordás, de Belén Caseta, era 9:25 y pico, que ella lo había escrito y sí, se lo había puesto en la cama. Sí. En esa época sonó como algo absolutamente innovador, rupturista. Hoy es como que estamos más abiertos. ¿Cómo se produjo ese cambio en estos 6-7 años para que una Chiara Mainetti, una Belén Caseta asistan y consulten un coach a un Champi o Dani o yo, que somos corredores del recontra montón? ¿Qué cambió? Creo que, Dami, esto que decís, que es un poco también cultural, ¿sí? Que hoy en día, y partiendo de la base, porque yo hablo del deporte, pero también lo tengo que traer a la vida diaria, ¿no?, a lo cotidiano, y creo que hoy en día se le está dando cada vez más lugar a este tipo de disciplinas, a este tipo de entrenamientos, en estos espacios que realmente no solamente hacen la diferencia, porque para entrenar la parte física primero tenés que entrenar la mentalidad, porque el cuerpo se entrena con la mente. O sea, todo el cuerpo está programado por tu mentalidad también, no solamente por el ejercicio físico. Entonces es un factor fundamental desde cuando aprendes la técnica, de cuando de alguna manera ejecutás para poder programar tu cuerpo y generar repetición para luego ejecutarlo.
y que la mente también le abra la puerta al talento, porque decir, che, si yo de alguna manera no confío en mi talento, no estoy poniendo a disposición mi preparación, también le estoy cerrando la puerta al talento, ¿sí? Como de alguna manera decimos. Entonces, pensando un poco en esto, creo que hoy en día la gente necesita más trabajar en esta parte emocional también, que hace que necesite bajar los niveles de estrés, los niveles de pensamiento, bajar un poco la ansiedad que a veces aparece, ¿sí? Porque hoy en día hay otros niveles de exigencia, tanto sea desde uno, de cómo se prepara, a cómo también te exigen de afuera. Entonces bajan los tiempos, bajan de alguna manera los objetivos, o sea, en sentido a nivel tiempo. Entonces la vara cada vez está más alta, ¿sí? Y lo que presiona eso en el deportista hace que necesite encontrar también estos espacios para poder entender cómo poder prepararse distinto, cómo poder tener esa capacidad para que el deporte sea sustentable, porque hoy en día ves también muchas lesiones en los deportistas. Entonces se trabaja mucho en la prevención de lesiones también desde otras disciplinas, pero la mentalidad es fundamental. Es, che, ¿cómo me preparo para esos niveles tan altos? Entonces la gente cada vez busca un poco esa solución que a veces no estaba tan vista, y me acuerdo porque antes no se hablaba tanto de esto, ¿no? Entonces ahí cada vez se le está dando más lugar, cada vez los deportistas apuestan más a esta mejora continua de la mentalidad, y creo que es un valor diferencial porque es conocer un poco más cómo de alguna manera lo estás viviendo, cómo lo estás eligiendo. ¿Te acordás que a Rafa Nadal se lo cargaba porque el tic... los tics. Los tics que tiene, cuántas veces pica la pelota, cómo deja la botellita, que se saca el pantalón de atrás, que se mueve y pica de un lado y pica del otro y gira la raqueta. Y él hace un tiempo contó que lo hacía para que no le entraran otro tipo de pensamientos, que estuviera en foco. ¿Eso se puede trasladar, por ejemplo, a un chico? ¿A un niño? ¿O es ya para otro estadio intelectual, cognitivo, o es hábil para todos? Bueno, primero se me viene esto que ibas contando, ¿no? Lo del tenis, y de hecho, por ejemplo, estuvimos con el entrenador mental con Karina, mi pareja, que trabajamos juntos en esto con la consultora. Estuvimos con el entrenador mental de Novak Djokovic. Mira. Y uno de los trabajos que él hace es esto también de la respiración, de poder canalizar y visualizarse. De hecho, Novak lo va contando, cómo de alguna manera trabaja en su mentalidad. Entonces, traigo un poco esta parte que también tiene que ver con Nadal, que ha hablado de lo que es la mentalidad y cómo él se prepara también, y sumado a esos tips también que él va teniendo, que a veces son costumbres que uno tiene y que está buenísimo, ¿sí? Si le sirve, bienvenido, y si no, obviamente se trabajará. Pero cuando tenemos que trasladarlo a un chico, yo digo, y acá un poco, porque tengo clientes de 13 años, por ejemplo, que arrancan por ahí desde lo futbolístico también, claro, que necesitan pasar por esos procesos donde voy a llegar, no voy a llegar, cómo voy a llegar a debutar en primera, ¿no? Por ejemplo, en la parte futbolística. Y yo digo, este trabajo no tiene que hacerlo, digo. O sea, internamente no tiene que hacer este trabajo, ¿sí? Claro. Pero si lo tiene que hacer, lo voy a ayudar. ¿Por qué digo que no tiene que hacerlo? Porque el chico, el niño que está formando sus creencias, su manera de vivir el deporte, tiene que estar conectado con disfrutar. O sea, que no tiene que pensar lo menos posible. Que obviamente se apoya en su entrenador, en lo que es la preparación física, en el equipo que tiene. Pero digo, poder de alguna manera los chicos poner el talento a disposición a veces es dejar de pensar tanto, es que se divierta, que disfrute, que pueda compartir con sus compañeros. Y bueno, si necesita, obviamente, por ejemplo, un caso puntual de un cliente donde está yéndose a una pensión, donde ya empieza a vivir esos momentos de cambio, donde se aleja de la familia, donde necesita ese acompañamiento diferente, qué le pasa, extraña, en gente nueva. Bueno, todo eso, esa parte hay que regularla así, para poder acompañar los procesos y la adaptación. Entonces ahí nos tenemos que meter, ¿sí? Mauro,
A ver, Damián mencionó el tenis, vos mencionaste al pasar el fútbol. No quiero ser prejuicioso, pero hay deportes que son más prejuiciosos justamente con esta actividad. El fútbol, insisto, no quiero ser prejuicioso, pero yo creo que rankea en lo más alto, ¿no? El vestuario, acá el psicólogo es el entrenador y si no está el preparador físico. Salgo de ahí porque quiero salir del prejuicio y porque es seguramente una mirada muy superficial de mi parte, pero me quiero meter en nuestro ambiente, en correr, en el atletismo, en el running, en correr puntualmente. ¿Cómo recibe esto? Este tipo de actividad, este tipo de entrenamiento mental, ¿es un deporte abierto a eso o no tanto? Es un deporte, está abierto, ¿sí? Está abierto a estos espacios, sobre todo porque estamos cada vez, y si tuviéramos que hablar concretamente del running, o sea, cada vez están bajando más los tiempos. Sí. Hay otros niveles de exigencia más altos, o para entrar a la elite, o para poder entrar a esa clasificatoria, sumando puntos para lo que va a ser el mundial del año que viene. Digo, hay todo un nivel de exigencia muy alto. O sea, los estándares cada vez están más altos. Por eso, para poder trabajar en esto, ya de por sí el que arranca, que quiere poder aprovecharlo como un pasatiempo, como una actividad recreativa, bienvenido sea, porque es decir, bueno, me hace bien a la salud, me sirve para la parte física, y si también acompañan con este entrenamiento mental, es una manera de vivirlo distinto, es una manera de buscar esa mejora continua de un lugar diferente. ¿Por qué digo diferente? Porque lo viví sin presionarte, o sea, no llegué a los tiempos, miro el reloj, me presiono con eso, y es decir, bueno, ¿para qué tengo el reloj? Y para controlar los tramos y hasta este punto, que no me genere una presión si no llego. O sea, poder vivirlo un poco de un lugar donde pueda disfrutarlo, porque uno tiende a veces a ser autocrítico, ¿no? A bajarse línea, como decimos nosotros, y a decirse de un lugar que realmente el diálogo interno va a modificar muchísimo lo que es la preparación, o cuando arrancás este tipo de deportes, o cuando estás en esos niveles altos de alto rendimiento donde querés llegar a esas metas, pero ¿cuál es el techo? Porque uno habla de exigencia. Hoy es muy común hablar de exigencia. La exigencia es ese techo que te pones de alguna manera que hace que no puedas superarte. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo juzgándote. Che, me falta esto, no hice lo otro. ¿Y ahora qué sigue? Esto que decía Dami, tengo que hacer esto. O sea, cada vez te pones más presión y tu talento no va a fluir. Claro. En todo esto surge el tema del autodiálogo, ¿no? El diálogo interno. ¿Cómo se hace para vencer esos fantasmas, esos miedos a ganar o a perder? ¿Existen esos miedos? Creo que todos tenemos ciertos miedos, ¿no? Incertidumbres. Cuando uno mira para adelante o cuando mira para atrás, ¿no? Está de alguna manera conectado con su historia de vida, con las cosas que fue superando o las cosas que no. Entonces, la mentalidad siempre va a traerte esos escenarios donde cuando vos vayas superando algo, cuando llegues a esos estándares, te digas, che, ¿estás segura? ¿Estás seguro que es lo que querés? Te va a traer diferentes pensamientos. Y no sé si vas a llegar, no sé si estás bien físicamente, no sé si te lo mereces. Bueno, va a traer un montón de escenarios posibles, ¿no? En la mente para traerte miedos, incertidumbres y desafiarte. Y es ahí donde más tenemos que ponerle el foco, porque si la mente te está trayendo eso, es porque estás en esos momentos donde uno necesita dar el salto. De hecho, Kiara contaba, Dani, que ella se visualizaba en Cachi, pero se visualizaba ya habiendo llegado con la familia, que la familia la terminó sorprendiendo, que la estaba esperando al final. Eso es maravilloso porque te conecta con ese deseo genuino de... Y con la realidad. La realidad, sí. Que después es real, que no es una fantasía. De hecho, eso me enteré escuchando la entrevista. Fue impresionante porque esa parte no habíamos relevado todavía con Kiari por todo el movimiento que fue después del maratón, todo. Así que cuando escuché eso dije, qué lindo que haya sido de esa manera. Porque, uno no es consciente de todo el impacto que puede llegar a generar cuando pones a trabajar a tu cabeza de esa manera. Por eso digo, lo que hablábamos hoy, ¿no? El ejemplo de poner foco y energía en lo que quiero, es que tu cabeza empieza a buscar los recursos, porque a veces de verdad que no somos conscientes. Entonces, que haya pasado eso, que se haya imaginado ese escenario,
que lo haya vivido con tanta emoción, disfrutándolo, emocionándose, inspirándose por su propia historia de vida, pues solamente le habrá conectado con un montón de momentos lindos. Entonces digo, empezar a diseñar esos escenarios que quiero y generar un recuerdo antes de que pase, ¿sí? ¿Cómo hacemos para generar un recuerdo antes de que pase? Y quiero vivirlo ahora, quiero empezar a disfrutarlo. Uno siempre piensa para adelante y tu cabeza te trae... Lo mismo en la carrera, no sé si llego bien, viste que no sé si... Bueno, a mí me ha pasado mucho en el deporte que... Y fíjate que físicamente no sé si estás al 100. Te cambia algo en la semana, te rompe la estructura de esa exigencia y es como... Chao, o sea, ya estoy dando ventaja, viste, enseguida se auto boicotea uno. Pero diseñar de alguna manera ese momento, esa situación, desde este lugar con tanto valor personal, lo que haces es mandarle la película a tu cabeza de lo que querés que pase. Simplemente eso, decir, quiero que pase así, de esta manera, me quiero sentir así. Y lo más real posible. Cuanto más real, mejor. Es decir, empiezo a oler el lugar, la situación, el momento, las personas que quiero. Porque empiezan a activarse todos los sentidos desde la mentalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso se hace mucho más real, por lo tanto la mente trabaja de un lugar distinto, más eficiente. Entonces, empezás a sentirte de la manera que te gustaría, lo empezás a vivir ahora, como si ya estuviera pasando. Es un ejercicio que de verdad te baja el nivel de presión cuando vos estás en esos momentos de tanta adrenalina, porque cuando estás en la semana previa a la competencia, que de hecho se hace justamente una precompetencia antes para decir, ¿cómo llegás mañana al entrenamiento, al maratón, por ejemplo? Entonces te va trayendo lo que le pasa, va viendo cómo lo está viviendo, cuáles son los pensamientos que tiene. Entonces esa semana previa a la competencia es fundamental bajar el nivel de pensamiento. ¿Qué haces? Le decís a tu cabeza, ¿querés pensar? Bueno, vas a pensarlo de esta manera. Lo vas a empezar a elegir vivir de esta forma. Es como decirle primero quién manda y después que su cabeza, ¿sí?, empieza a trabajar para eso de ese lugar. Acabas de dar una sentencia, una respuesta exacta. ¿Qué es una visualización? Claramente, acabas de describir qué es una visualización. Hay una visualización muy básica, muy elemental, que sin ningún soporte científico más que el propio de la sensación, que uno muchas veces transmite a partir del corredor y que muchas veces uno no aplica ni siquiera con uno mismo. Pero ¿qué es? Por ejemplo, no tenés voluntad a la mañana para salir a entrenar o decís, me voy a animar a esta carrera, cualquiera de las dos cosas. La visualización es, acordate lo bien que te sentiste cuando terminaste ese entrenamiento. Que terminó el entrenamiento e invariablemente te sentías mejor, y que terminó la carrera y que invariablemente querías correr otra, después de haber tenido miedo de correrla. Eso también es básica, es elemental, pero es una visualización también. Totalmente, y de hecho, y está buenísimo lo que compartís, porque traes un recuerdo, ¿sí?, de un momento que ya lo viviste, que ya lo pasaste, y lo pasaste por el cuerpo, lo viviste con la emoción. Te dio tranquilidad, te dio entusiasmo, lo disfrutaste, te sentiste por ahí orgulloso de haber cerrado de esa manera el entrenamiento o la carrera. Entonces te traes un recuerdo, le traes acá. Ahora, ¿cómo haces? Sí. ¿Cómo haces? Me quedo con ese ejemplo, porque sí, es muy básico. Sí. Porque decís, bueno, cuando me pasa, cuando terminé el entrenamiento, no sé qué hago. Me saco una foto y digo, o lo escribo, digo, mira, lo bien que me siento. ¿Cómo haces para fijarlo? Porque, qué sé yo, sobre todo con el corredor aficionado muchas veces pasa, decís, no, tengo que terminar de hacer este trabajo, no, y ahora no puedo, así que mejor no voy, y en realidad es una excusa. Pero ¿cómo lo fijás? Bueno, esto de fijar es un gran anclaje mental que traes, ¿sí? Es un anclaje para la mente para que empiece a asociar ese momento, ¿sí?, con la situación presente que estás viviendo. Empezás a recordar exactamente cómo estabas, cómo te sentías, cómo era ese momento, qué cosas fuiste superando, ¿sí?, por ejemplo, en un entrenamiento, una carrera. Entonces te traes y te apalancás de eso. ¿Qué significa? Me traigo este recuerdo, lo empiezo a vivir como si ya lo estuviera viviendo, empiezo a ver cómo estaba, cómo me sentía y lo empezás a sentir. O sea, cuando uno se acuerda de un momento pleno de su vida, ¿no? Si uno tuviera que ahora traérselo, ¿no?, empieza a recordarlo, empieza a ver lo feliz que era en ese momento, cómo lo disfrutaba. Ya empezás a traértelo en tu memoria.
y cada recuerdo está grabado por una emoción, está marcado por una emoción. Por eso es tan importante apalancarse de lo que nos sirve y también construir, ¿sí? Porque si queremos romper esos estándares y queremos acortar esa brecha, ese gap de dónde estamos a dónde queremos ir, necesitamos construir de un lugar nuevo, conectado más con la creatividad. Entonces, para conectarse con la creatividad tengo que dejar de pensar como pienso, de la misma manera o la que me sirvió para llegar a estos lugares, y pensar de una manera diferente que haga que yo pueda dar esos saltos de calidad o esos estándares donde yo pueda sentirme mejor y demás. Pensaba, Dani y Mauro, que cuando vos empezás a correr, empezás porque querés bajar de peso, como decía Dani, y el progreso es realmente bastante rápido y la mejoría es bastante rápida. Después llegás a un techo. ¿Y cómo haces para resignificar esos objetivos? Me pasa, le pasa, nos pasa a la mayoría de los corredores, donde sabemos a ciencia cierta que terminás de correr y estás bien, pero no tenés ganas. Pero ¿cómo resignificás un objetivo para tener ganas? Antes yo me recuerdo que me anotaba en una carrera y esa era la zanahoria. Hoy ni eso. ¿Cómo hace una persona para resignificar esos objetivos? Bueno, eso creo que es clave, ¿no? También la pregunta, porque uno busca siempre esa mejora continua, ¿no? Busca de superarse. A veces uno no encuentra los recursos, ¿no? Para decir, che, bueno, ¿qué tengo que hacer que no estoy haciendo, ¿no? O empieza a pensar de una manera distinta para poder llegar a esos lugares. Ahora, primero entender qué me está pasando, qué situación tengo hoy que hoy no puedo mejorar. Entonces, primero, o sea, fundamental es entender qué me pasa con eso, porque a veces me termina generando presión o la misma exigencia hace que me baje mi rendimiento, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde primero tenemos que diseñar un poco el futuro de cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que me voy a proponer, cómo quiero transitarlo, poder entender, y acá es donde trabajo con muchos indicadores, ¿sí? Indicadores que hacen que de alguna manera me ordenen, me enfoquen, digan, che, yo con estos indicadores los voy a poder medir, ¿sí? Lo voy a poder mantener en el tiempo, vamos a ver de qué manera lo vamos a trabajar para poder acortar esa brecha de dónde estoy a dónde quiero ir. Entonces trabajo con diferentes indicadores para darle un orden a la mente, porque a la mente hay que ordenarla todo el tiempo, decirle, lo quiero así, de esta manera y a esta forma. Entonces trabajo con indicadores que hacen que alineen un poco y que acorten esa brecha para poder dar esos saltos. A veces no siempre tiene que ver con lo deportivo dar esos saltos, a veces tiene que ver con solucionar temas personales en su vida. Sí. Y por lo general ahí está el gran diferencial que el deportista hace. Che, tengo que solucionar esto con una persona, con un vínculo, con una situación. Y cuando empezás a meterte ahí, yo digo meterse en el barro porque es desafiante, ¿sí? Cuando empezás a traer esa parte personal y te desafías con eso y trabajas, tu diferencial, toda esa carga de energía que no estás aprovechando acá, la pones en el deporte, la pones en la pista. Y esa realmente es tu gran diferencial ahí. Ahí se rompe esos estándares. Voy a hacer una analogía, porque estamos atravesando el muro de Mejor Correr. Es este momento en el que en el programa decís, uy, mira todo lo que tengo anotado para preguntar y la meta está ahí, es al revés de lo que nos pasa, pero lo voy a usar como excusa para preguntarte eso, porque varios que nos están viendo y nos están escuchando nos escriben. Por ejemplo, Javier Opeso, y dice, durante la preparación del maratón, uno entrena para que ese día salgan bien los ritmos, la hidratación, la ingesta, etcétera, todo para superar el muro. ¿Existe el muro? Y hay que trabajar esa cuestión puntual. Bueno, Chiara acaba de ser campeona sudamericana de maratón. ¿Puede existir para el atleta de elite? Y existe seguro para el atleta aficionado, de tanto que lo repetimos, está el muro. ¿Existe ese muro de los 32 kilómetros? 48 minutos en nuestro caso. Creo que el muro más desafiante está dentro de uno, ¿no? Sin ponerme a filosofar mucho, pero hay un muro que tenemos nosotros que son cegueras, que hacen que nos estemos condicionando todo el tiempo a la hora de afrontar esos desafíos, ¿sí? En este caso que traía también Javier. Y realmente esto, como siempre digo,
o sea, para cada uno es algo personal. Cada uno sabe lo que tiene, o sea, internamente sabe lo que tiene que poner la atención, lo que tiene que trabajar. Y esto lo traigo de la mentalidad, ¿no? De lo que es esta preparación. Necesitamos, obviamente, meternos ahí a fondo para identificar de alguna manera cómo voy a romper o trascender ese muro, ¿no? Que tanto hablan, de un lugar que yo realmente no solamente crea en mí, pueda aumentar ese nivel de confianza, pueda realmente elegir vivir esos procesos de un lugar ecológico y que lo esté disfrutando, ¿sí? Porque espectacular como traía Javier toda la preparación, pero hay una parte que realmente necesitamos poner a disposición y es a veces desafiarme a lo que por ahí no le estoy poniendo atención hoy. Entonces creo que ese muro primero lo tenemos que dar, saltar desde la mente, de poder romper con esas creencias que hoy nos están dejando en el lugar que estamos y no nos dejan avanzar. Damián, nuestro productor pretende que hagamos una visualización, Sí, pero yo no sé si vamos a llegar, ¿eh? Sí, yo tengo una cortita que es algo que nos aqueja a todos, elite y no elite, que es el CPC, el cagazo precompetitivo. Ah, bueno, mirá, yo como dijo CPC. El CPC, el famoso CPC en el running, si lo buscas, aparece. ¿Qué herramientas, qué elementos les das vos a una persona que acude a vos para evitar esa tensión previa que te paraliza? Bueno, primero el concepto está buenísimo, ya lo estoy tomando, me encantó. Muy científico, la denominación es muy Y científica. a veces es mejor bajar de lo complejo a lo simple. ¿Sí? Y eso, de hecho, me gusta trabajar de esa manera, porque a veces es más que ponerle muchos nombres técnicos, es decir, che, o sea, tenés este desafío quilombo, ¿sí? Por decirlo de una manera, que te está apareciendo y es, bueno, busquemos la manera de tus recursos, de tu manera para poder gestionarlo. Ahora, toda esa preparación, y vuelvo a esa parte, ¿no? Que hablaba hoy de cómo la mente te trae los peores escenarios, te quiere autoboicotear, te quiere distraer, ¿sí? Porque te va a traer un montón de pensamientos para poder sacarte un poco de la carrera y enfocarte en eso, ¿sí? Y no estar concentrado y de poder, de alguna manera, vivir esas semanas previas de la competencia con mucha presión, porque de verdad que una de las cosas que más aparece en los clientes es presiones, es exigencia pura, donde quisiste hacer todo, o sea, quisiste hacer todo lo que necesites en un mes o en 2-3 meses, quieres hacerlo todo una semana antes o 2 semanas, y es ahí donde tenemos que bajar la carga de pensamiento, es ahí donde tenés que empezar a relajarte y disfrutarlo, porque eso también hace que o te lesiones, o que de alguna manera llegues con esa tensión en el cuerpo, porque cada vez que pensamos ponemos tensión en el cuerpo. Cuando vos estás corriendo, o sea, estás con toda esa tensión, con toda esa adrenalina, y si no gestionás de alguna manera esa energía, ¿sí? Puede ser de ansiedad, depresión, de nervios, porque creo que todos pasamos por ese cosquilleo adentro, ¿no? Antes de la competencia. Entonces, simplemente es regularlo, entender qué me pasa, qué me trae mi cabeza, y decir, che, pará. Este desafío que me viene ahora, que puede ser de lo personal o de lo deportivo, me voy a ocupar el lunes. Yo corro mañana o me corro este fin de semana. La semana que viene me ocupo. Me agendo esa situación, ese momento y empiezo a sacarle foco. Cuando le damos certeza a la cabeza empieza a relajar y a bajar esos niveles de pensamiento. O sea, punto 1, necesitamos ordenar la mente. Sí, che, esto me va a ocupar después, ahora no. ¿Qué es lo importante para mí? Bueno, ¿cómo me quiero preparar? Y es empezar a bajar esos miedos, decir, bueno, la mente me quiere cuidar y también entender que es parte, porque de verdad todos tenemos miedos o desafíos. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Si yo me identifico con eso y le doy mucho tiempo en mi cabeza, y me va a terminar condicionando, no hay forma de que no. Ahora, si yo digo, esto me voy a ocupar después, el lunes. Esto que me aparece ahora, entiendo que la mente me quiere cuidar, pero lo que voy a hacer es pensar de un lugar distinto. Por eso la visualización. Por eso todo eso que quiere pensar la mente le decimos, no, pará. Cuando quiera pensar en la carrera y en ese cagazo, en esos miedos, lo voy a traer con la visualización. Me voy a empezar a trabajar con esa herramienta que me va a ayudar y acompañar para que yo lo viva distinto y me dé más naturalidad y relajación a la hora de correr. Entonces, todo eso que vas trabajando, obviamente,
va impactado en lo físico también. Ujú. A ver, quiero ordenarme. Quiero visualizar lo que no hicimos en todo el programa. Nos quedan 6 minutos, Sí. un poquito más. Hagamos una cosa. Ponemos un tema así de estos temas RAN, así muy cortito, simplemente Dale. para cortar, y ordenamos ese final. Para ver en ese final vamos a visualizar qué es lo que queremos contar acá con la presencia de Damián, y también tenemos que contar cómo trabaja Damián, dónde trabaja y dar todo. Damián, sos vos. Soy yo. ¿Viste? Así es la visualización. Te estoy mirando a vos y cómo trabaja Mauro. No voy a perder más tiempo con eso y menos. Así que vos sabés, Mauro, que acá hacemos una cosa con los temas RAN, que es, los elegimos por el ritmo, pero también sacamos de contexto la letra. Y hay un tema que dice: haré mi mejor esfuerzo, sí, creo que estaré bien, es Someday de The Strokes. Suena así, buscamos frases que sacamos de contexto. Bueno, hemos decidido. Necesitamos 2 horas de mejor correr. Hora y media. 2 horas de Yo dije mejor 2 horas y correr. media. ¿Te acordás cuando empezamos este año? Sí. Y vos tenés que Entonces, ser 1 o 2. Vamos a optimizar, ahí estamos, ya está. Exactamente. Bueno, Mauro, lo primero es, no la vamos a hacer acá, práctica, porque eso lleva más tiempo y demás, y estamos todos como pensando y viendo cosas que obviamente distraen de algún modo en el sentido de llevar la charla, pero sí cómo se hace técnicamente una visualización. Bien, algo a tener en cuenta y también encontrar el para qué, ¿no? Digo, ¿por qué tendría que visualizar? ¿Para qué? Bueno, primero, como decía hoy, la mente va a querer traer un montón de desafíos, ¿sí? Previo a la competencia, un mes antes. Cuando ya se acerca la competencia es donde más uno siente esos niveles de ansiedad, siente esos niveles de alguna manera de estrés que se generan justamente por la cantidad de pensamientos que uno hace acerca de eso. Entonces necesitamos primero redireccionar los pensamientos. Obviamente de un día para otro no cambias un pensamiento. Los miedos no se van a cambiar de un día para otro. Sí podés ponerle luz y decir, che, pensarlo así me hace sentido, me va de alguna manera liberando más, porque hay toda una programación. Como tenemos hábito de pensamiento, tenemos hábito de cómo nos sentimos, de emociones, por lo tanto nuestros comportamientos son así. Entonces, ¿necesitamos romper con esa programación? Sí, de un día para otro no es un milagro. Ahora, tenemos la posibilidad de bajar esos niveles de tensión y ya de por sí llevarse esta herramienta para aplicarla en toda tu vida en lo general. Y son 5 o 10 minutos que vos empezás a pasarle la película a tu cabeza de lo que querés que pase, de cómo lo querés vivir, de cómo querés sentirte en esos momentos. Entonces empezás a imaginar, ¿sí? cómo vas a estar en la carrera de acá a un mes o 2 meses. Es fundamental prepararse antes de esto, ¿sí? Obviamente, si es cerca de la carrera también, pero sobre todo prepararse con anticipación. Entonces, empiezo a pensar cómo quiero vivirlo, cómo me quiero sentir, empiezo a verme con ese entusiasmo, con esas ganas, disfrutando, valorando esos momentos que tanto uno hace esfuerzo para llegar, ¿sí? a esa competencia. Empieza a pensarlo de este lugar que se ve confiado, seguro, con mucha determinación, muy bien físicamente. Empezás a activar todos los sentidos, oler el césped de la pista, empiezas a escuchar los ruidos de la gente. La idea es poder activar todos los sentidos, desde la audición, del olfato, o sea, toda la parte del tacto también. Visualizarte ya de por sí de tu ropa. ¿Qué ropa vas a usar? Viste que a veces uno prepara la ropa, quiero usar este outfit, bueno, espectacular. Metele también esa información, porque cuanto más real posible, mejor. Entonces, cuanto más detalle, cuanto más información tiene la mente, más va a trabajar para eso y mejor. Entonces, la idea es poder hacerlo 5 o 10 minutitos al día. Lo que recomiendo es cuando uno se va a acostar, cuando ya termina el día, lo puede empezar a hacer, empieza a visualizar, empieza a traer esos momentos, cómo va a ser, ¿sí? Y eso lo repite durante 2 o 3 meses, obviamente, para empezar a generar un hábito. A veces después capaz que le das más tiempo, lo puedes hacer también de modo activo, escuchando música o haciendo la parte aeróbica en la bici, una cinta o trotando, ya empezás a vivirlo. Entonces también tenés la posibilidad de poder hacerlo de manera activa. Muchos somos kinestésicos y no podemos quedarnos tanto tiempo quietos. Pero para eso a veces necesitamos también, para visualizar, porque una de las cosas que va a pasar es, che, me desconcentro y me cuesta, bueno,
necesitamos oxigenar la mente, necesitamos respirar, ¿sí? Inhalar por la nariz, largar el aire para empezar a respirar conscientemente. Eso hace que uno se pueda centrar a la hora de visualizar. Entonces lleva una preparación la visualización. Pero si vos lo haces con constancia, esto es práctica pura, esto es entrenamiento puro. Sí, sí. Y es repetición. Y el trabajo de ustedes, vos, Karina, ¿cómo es? ¿Cómo está integrado? ¿Cómo es el emprendimiento este de ustedes, por darle un nombre? Bueno, con Cari trabajamos, como bueno, hemos hablado un poquito, en el alto rendimiento deportivo. Trabajamos con Cari la parte futbolística, también tenemos una consultora. También ahora incluimos a otros deportes también que han un poco también como taekwondo, fisicoculturismo. Bueno, hay diferentes deportes también que acompañamos. La consultora trabajamos de manera individual, con sesiones, a veces por Zoom, a veces presencial también. Y también trabajamos con organizaciones, con empresas, obviamente, para trabajar en lo que es el alto rendimiento con equipos y el alto desempeño organizacional. También trabajamos con equipos deportivos. Así que un poco lo que hacemos es generar esos espacios. Lo hacemos por lo general también en conjunto, ¿sí? Con sesiones también individuales. Y bueno, la consultora se trata también de eso, de poder aportar valor de este lugar, de este entrenamiento mental, que puede ser para cualquier persona que quiera enfocarse en el deporte, que quiera enfocarse en un emprendimiento, en la parte organizacional, o simplemente decir, bueno, mejorar a veces esos estándares de vida para que le dé mayor bienestar, sobre todo. Se trata de eso, en definitiva, ¿no? De Sí. estar bien. Sí, sí, y de entrenar la mente. Bueno, nosotros tenemos otra sección, Mauro, que se llama Leer de Corrido, que no tenemos la presentación, ¿no? Lo estoy viendo allá a Santiago, nuestro operador. De esa no tenemos, de Leer de Corrido no tenemos la presentación todavía. Pero normalmente tenemos esa sección, están las historias al trote de Damián, que también las compartimos. Pero esta particularmente yo le tengo mucho cariño, porque hablamos de correr y leemos de correr. Y en este caso, buscando a ver qué podía ser, surgió algo que me parece que es temático, que tiene que ver con tu presencia, con la presencia de Cari y con el trabajo que hacen. Y es de uno de los libros más hermosos que yo he leído sobre atletismo, que es 2 horas, de Ed César, que es En busca del maratón imposible, que es correr el maratón alguna vez por debajo de las 2 horas. Y ya hemos leído varias cosas, pero justo para este tema del que estamos hablando, el capítulo 1, me parece que aplica y tiene que ver con qué pasa por la cabeza de un atleta de élite, pero de un atleta de super élite, en ese momento que está por largar. Se llama el capítulo Derribe este muro. Septiembre de 2012. Poco antes de las 9 de una radiante mañana otoñal en Berlín, Geoffrey Kiprono Mutai se preparaba para correr una maratón más rápido de lo que cualquier ser humano, incluido él, la había corrido nunca. Era un reto descabellado y audaz el de llevar su cuerpo hasta tal extremo, y sentía que los muros de su objetivo se le venían encima. Años de sufrimiento para esta oportunidad única. La cabeza llena de voces enfrentadas, entre las que se imponía la que gritaba: «Ojalá empezáramos a correr ya». Mutai mide 1,70 m y pesa 57 kilos. Tiene un rostro ancho y expresivo, con la frente alta, orejas de duende y dientes largos y brillantes. Suele mostrarse afable y divertido, ávido de noticias y cotilleos, con una sonrisa resplandeciente, siempre a punto. Pero ahora, en ese momento solemne, parecía tan vulnerable como un niño abandonado. Tras él tenía unos 41.000 corredores. Apretujados, se balanceaban al compás como el mar en calma contra el malecón. Entretanto, a la cabeza de la multitud, junto a Mutai, había 2 docenas de atletas profesionales cuyas vidas, como la del propio Mutai, quedarían marcadas irrevocablemente por los minutos siguientes. Mientras Mutai corría sus últimos sprints de calentamiento, se le notaba la piel de gallina del pecho a través de la camiseta de color naranja, los nervios, el frío o ambos. Trató de quitarse la presión, diciéndose que no necesitaba ganar la carrera ni hacer historia para ser feliz. Cualquier lugar en el podio estará bien, le decía esta voz razonable.
el maratón es muy duro, puede pasar cualquier cosa. Sabía que se estaba engañando a sí mismo. Sí, era cierto que en un maratón puede pasar cualquier cosa y había muchas circunstancias que en principio escapaban al control del atleta, incluida la reacción del cuerpo al estrés de la carrera. Ningún atleta, ni siquiera un campeón, sabía cuándo un calambre o una lesión podían darse al traste con sus posibilidades. Mutai se contó a sí mismo una mentira piadosa: con mi esfuerzo basta. Sabía que solo el triunfo lo satisfaría e incluso era posible que ni con eso bastara, pero esta evasión mental de alguna manera lo ayudaba a relajarse. Necesitaba relajarse. Sabía bien que unas piernas tensas no se mueven. Rezó sus plegarias habituales, pidiendo clemencia, fortaleza y coraje, y pidiendo también que sus piernas fibrosas y veteranas, que acumulaban docenas de miles de kilómetros de entrenamiento, lo impulsaran otros 42 kilómetros, 195 metros. Pero no pidió un milagro. Nunca le pedía milagros a Dios. Ahora estaba rodeado de sonrisas, la efervescencia de la expectativa. Él tampoco pudo evitar sonreír. Aunque estaba deseando que sonara el pistoletazo de salida, siempre había una parte de él que disfrutaba de estos segundos intensos y eléctricos, la parte que tenía de guerrero. Estaba a punto de competir. Sí, las miradas de la ciudad, de todo el deporte, estaban puestas en él. ¿Había un lugar mejor? En unos instantes, sin pronunciar palabra, daría lo mejor de sí mismo en el escenario más grandioso que cabía imaginar. Si la carrera transcurría como la había soñado, se convertiría no solo en plusmarquista mundial, sino en un hombre alabado. Todo en poco más de 2 horas. A mí me resulta tremendo. Porque ahí no está solo el desafío de correr, de decir, bueno, voy a terminar un maratón. Está también el desafío de ganar. Impresionante. Bueno, yo también me emociono porque vivir, cuando hoy hablamos de cómo quiero vivir la carrera, ¿no? Porque todos quieren ganar, pero si no hay un motivo más importante que sea el resultado, va a ser una carrera más. Y un poco lo que contaba, ¿no? El libro que me parece que está buenísimo y muy valioso, es cómo lo vivía, ¿no? Primero aferrándose también a la fe, ¿no? Como gran fortaleza mental, ¿sí? Que de hecho se trabaja mucho en estos espacios, y también yo soy muy creyente. Cómo de alguna manera se contó el cuento correcto que necesitaba para apalancarse de eso y que baje el nivel de presión y de cualquier tipo de tensión que tenga en el cuerpo, de estrés. Y uno dice, che, ¿eso es desinterés con el resultado? No. Simplemente es entender cómo funciono y qué me tengo que contar para poder hacer mi mejor carrera. Claro. Y algo que hablamos, tengo que hacer 42 kilómetros. Los últimos 2 kilómetros son impresionantes. No, pará, tengo que correr 45, no 42. Porque si no, tu cabeza al último kilómetro, los últimos 2, no te va a dar energía. Claro. Se va a empezar a optimizar. Son los 50 minutos de Gago, ¿no? En la arenga. Totalmente, los 50 minutos. Bueno, a ver, 45 kilómetros, sí. Dice Mauro que hay que correr de los 42. Bueno, son las 10:10. Le hemos ganado 10 minutos. Muchas gracias, como siempre, a la mañana de Symphony. Los últimos mensajes. La gente del chat, Miguel Ferrer, Ignacio Fernández de León, Corriendo con Amigos Pablito, Champi, obviamente, Javier Opeso, Fabilo y Agustín Jiménez, todos ellos se fueron comunicando y más. Con el chat, agradecemos a los que se suscriben, háganle a la campanita, súmense a Mejor Correr, gracias, crecemos como comunidad. Tengo un mensaje más. A ver. Y como esto es como el maratón de Berlín, viste que es circuito, vos largás, hay diferencias de metros, desde la largada siempre tenés la puerta de Brandenburgo, en un momento te queda atrás y en otro momento la tenés de frente cuando llegás, pero llegás al mismo lugar. ¿Cómo empezamos este programa? Hablando de un mensaje, de un secreto que nos reveló Chiarita Mainetti. Dice Chiara, hola, qué buen programa, saludos a mi coach, con unos corazoncitos, así que es la mejor manera de terminar. Muchas gracias, Mauro, por la visita. Una genia. Saludos a Chiari y agradecerles por el espacio, un gusto de compartir y de poder también acompañar ahí en todo lo que pueda sumar. Así que me encanta el programa y sobre todo aportando tanto valor a esos deportistas que están iniciando o que están en esos procesos. Muchas gracias, Mauro. Damián.
más que nunca, como siempre decimos, siempre, 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 Mejor correr. Chau.